¿Y será que después de todas las cosas terribles que hacen los narcisistas, al final de sus vidas llega el famosísimo karma? Bueno, pues para platicar de eso, el día de hoy les voy a contar dos historias y ustedes me cuentan en la caja de comentarios qué opinan, si hubo karma o no hubo karma. Así es que comenzamos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa hecho para consentirlos con consejos, herramientas de bienestar emocional, anécdotas y todas esas cosas que hagan de nuestra vida algo más liviano, algo más lindo para vivir. Hoy vamos a platicar sobre el famosísimo karma del narcisista y me gustaría iniciar con la conclusión de una historia que les puse hace un par de semanas sobre la historia de un narcisista. Lo voy a dejar por aquí en la parte de arriba por si quieren ir más tarde para verla completa. Y bueno, pues en esta historia, por supuesto, les narro los inicios, la evolución y inclusive pues el fin de la historia de este narcisista. Sin embargo, me faltaron algunos detalles los cuales voy a sumar aquí. Y en esta historia, bueno, pues les comentaba que él se llamaba Jesús Contreras. Por supuesto es un nombre que le pusimos porque era una persona que sobre todo en sus últimos años le encantaba llevar la contra de todo. Si alguien decía blanco, ya saben, él decía azul, amarillo, verde. Si una persona decía que el cielo era maravilloso, bueno, pues él decía que se veía espantoso y así todo el tiempo. Entonces, por ahí en la última parte de esta historia les cuento que la hija que tenía, la hija que más bien le sobrevivió porque hizo de las suyas y lo verán por ahí en el video, bueno, pues esta hija en algún momento le dijo: tú vas a morir como has vivido y como mereces, como un perro, solo y en una azotea. Y bueno, pues cuando fallece su esposa, él simple y sencillamente se desaparece de las personas que le conocían. Por supuesto, su hija no tuvo nunca noticias de él, sus conocidos, entre comillas, tampoco. Y la verdad es que no es que se dieron mucho a la tarea de buscarlo en hospitales, en alguna delegación, ni mucho menos. Simple y sencillamente nunca se supo más de él. Cuando esto pasó, el señor ya tenía más de 70 años y tenía una salud bastante deteriorada, bastante mermada por todas las cosas que había hecho en la vida. Entonces, ¿qué podemos asumir? ¿Qué pasó con él? Bueno, por supuesto, terminó sin casa y sin dinero, porque para cuando dejó el lugar donde vivía ya no era su propiedad. Se llevó los poquísimos ahorros que tenía y por supuesto por la conducta que tuvo en la vida, donde no sembró amistades, buenas relaciones con otras personas, familia y demás. Bueno, pues no tenía a nadie que viera por él y sobre todo a nadie que le interesara tenderle una mano. Así es que podemos fácilmente imaginar que pues este decreto, este deseo, estas palabras tan duras que le dijo en algún momento su hija, de alguna manera se convirtieron en una realidad. Murió solo en alguna calle, en algún lugar donde nadie le pudo conocer, donde no tuvo un funeral digno. Ya saben, esas cosas que nos gusta hacer como un tributo a las personas que han estado a lo largo de nuestra vida. ¿Qué opinan? ¿Don Jesús Contreras realmente habrá tenido un karma a todo lo que hizo? Cuéntenme en la caja de comentarios. Por favor, te invito a que me regales un like y a que te suscribas al canal y le des clic a la campana de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Gracias. En el segundo caso les voy a hablar de la historia de Elvira, una señora que murió por ahí de los 65 años y a lo largo de su vida la verdad es que fue tremendísima, para que vean que también ponemos casos de mujeres narcisistas, ya que esto no es exclusivo de los hombres, aunque lo conocemos más. Es posible que conozcamos más anécdotas en el caso masculino que femenino, porque pues de alguna manera las mujeres llegan a ser madres, llegan a ser abuelas y nos gusta conservar pues esta idea, esta fantasía, porque no es que sea real en todos los casos, donde las mujeres están pues en un altar, en una alta posición casi de santidad, donde están dispuestas siempre a dar todo por el prójimo, sobre todo por sus hijos. Sin embargo, en el caso de Elvira, esto estaba muy lejos de ser real.
porque, bueno, pues no les voy a contar todo el contexto de su historia, solamente el final. Si quieren saber la historia completa, ya saben que me cuentan en la caja de comentarios, y en otro programa les cuento su vida, obra y no milagros, porque no fue nada positiva. Lo que sí les puedo poner en contexto es que fue una persona que se casó muy joven, por ahí de los 17 años. El esposo estaba súper enamorado de ella y empezó a tener muchos hijos. Era esa época donde era normal tener 7, 8, ella tuvo 10 hijos. De estos 10 hijos, bueno, pues uno pensaría que en los últimos días de su vida, por ley de probabilidades, alguien estaría a su lado, y así fue. 2 de sus hijas se quedaron con ellas pues los últimos años de su vida. Esta señora pues se enfermó de un cáncer terrible que empezó por el estómago y después se pasó a los intestinos y empezó pues a tener metástasis, es decir, a tener otros tumores cancerígenos en distintas partes del cuerpo. Así es que fue espantoso. Dicen que los dolores que padecía de verdad eran pues algo que aterrorizaba a sus hijas, porque en las noches despertaba gritando, llorando, pidiendo auxilio. Cuando acudían las hijas en su ayuda, bueno, pues ella las maldecía, les aventaba las cosas, les tiraba pues los alimentos que llevaban. Inclusive era tan extraña esta señora que dicen que, pudiendo ir al baño a asearse, a hacer pues lo propio que uno hace ahí, prefería hacer todo tipo de secreciones en la cama, ensuciarla, como pues para martirizar más a sus hijas. Un buen día, una de sus hijas, la que era un poquito más grande, no pudo más, así es que tomó sus cosas. En estos arranques que tenía la señora de gritos y maldiciones, se enojó y entonces pues se fue. Se fue y nunca más regresó, inclusive se alejó al grado de que nadie más supo de ella. Seguramente se fue, pues no sé, a otro estado de la República a rehacer su vida. La verdad es que terrible. Y la hija más pequeña, bueno, pues en realidad era un personaje que ya se veía sumamente gris. Todos los días la veía siempre con los hombros pues bajos, siempre con una expresión de tristeza, de soledad, a veces con los ojos hinchados, no de llorar, sino de que prácticamente no dormía, cuidando a su mamá, que cada vez se volvía más y más y más molesta. Impresionante, porque en la historia ocurre que esta hija pequeña, la cual se llamaba Dalia, pues se enferma repentinamente. Estas malas pasadas donde casi no dormía, comía muy mal, tenía un estado anímico terrible, siempre triste. No sé si lo sabían, pero la tristeza y el miedo hacen que baje nuestra carga inmune, es decir, que nos volvamos personas más débiles, más propensas a las enfermedades. Y esto pasó con Dalia. Un buen día se enfermó, empezó como una ligera gripe, después fue creciendo hasta convertirse en una neumonía, y como se dedicaba solamente a cuidar a su mamá, pues no pudo recuperarse adecuadamente. Así es que Dalia murió solita en su habitación. Su mamá, Elvira, gritaba y gritaba, gritaba esa noche, improperios, insultos y demás para que la atendiera. Sin embargo, Dalia no pudo levantarse porque había fallecido. Tristísima la historia. Y entonces, ¿qué pasó con Elvira? Que Elvira continuó enferma 2 años más. 2 años en los que, si te preguntas qué pasaba con los otros 8 hijos, bueno, pues simple y sencillamente se habían desaparecido. Tenían 0 contacto con Elvira, por supuesto, no la apoyaban económicamente, no le hacían una llamada. En varios de los casos, las esposas de los hijos no permitían que tuvieran contacto con Elvira, hasta que pues simple y sencillamente tuvo que acogerla pues la salubridad pública. Se la llevaron a un hospital tipo hospicio, no sé cómo se llama en sus países, y ahí estuvo mal atendida por enfermeras que por supuesto no la soportaban y que al no conocerla no se conmovían absolutamente en nada con sus caprichos, sus berrinches, sus malos tratos. Simple y sencillamente se limitaban a llevarle las medicinas, a llevarle la comida, y si estaba
sucia, si estaba mal atendida, a ellos no les importaban. Así duró 2 años más y murió totalmente sola. Por supuesto, al fallecer, los hijos que se aparecieron fueron nada más para ver si había dejado alguna propiedad, alguna cuestión económica, y no había dejado absolutamente nada. Se encargó de acabarse hasta el último centavo cuando todavía tenía salud. Entonces, esta es la historia de Elvira, la historia de Jesús Contreras. Notamos en ambos casos que pues no tuvieron un final para nada cómodo, para nada grato, y no es así en todos los casos. En otro momento, ya saben, les seguiré contando historias, anécdotas sobre distintos narcisistas y también sobre casos de víctimas. Y el tema primordial no sería nosotros pues estar enfocados a ver si en algún momento los va a alcanzar el karma y va a ser un karma negativo y les va a ir muy mal, porque en realidad eso nos estaría hablando de que aún guardamos rencor hacia esas personas que nos han tratado mal, que nos han hecho daño, y eso es lo peor que podría pasarnos, porque el rencor es una manera de seguir pues manteniendo una relación con la otra persona aunque ya no conviva con ella. El rencor alimenta el daño, alimenta el trauma, también me impide el que yo pueda tener una vida plena, una vida donde confíe en los demás. También puede influir para que yo me convierta en una persona amargada, en una persona que sin darse cuenta, si bien no es narcisista, puede comenzar a tener actitudes o tendencias narcisistas. Entonces yo te diría, está bien de repente saber, conocer a manera de entretenimiento, a manera informativa, pero nunca desde un punto de vista donde yo esté deseando que algo malo le pase al otro. He escuchado a personas que dicen, yo quiero ver sus últimos días porque tiene que pagar todo lo que hizo. Ninguno de nosotros somos quien como para andar poniendo pues condenas a nadie, porque no sabemos qué vivieron, qué los rompió y qué los hizo detonar en ese tipo de personas. Tampoco estamos para comprenderlos ni salvarlos, estamos para protegernos, para cuidar, tener un entorno sano, un entorno bonito, pero también para mantenernos como la flor de loto en el pantano, impecables, que a pesar de que está en el lodo esta flor preciosa, siempre se mantiene blanca, se mantiene limpia. Esa es nuestra misión en la vida. Entre mejores personas seamos, vamos a propiciar que haya mejores personas y nada más. Espero que te haya gustado este programa. Si es así, por favor, regálame un like. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Si ya lo hiciste, muchísimas gracias. Y nos vemos en nuestro próximo programa, que por cierto, tenemos la historia de uno de nuestros suscriptores que nos quiso compartir. Les va a encantar. Gracias. Besos. Chao, chao.